Buenas noches, ¿cómo están? Para algunos buenas noches, para alguien que anda por ahí por Andalucía, buenas madrugadas. Y no sé, para quienes están por el norte de América, buenas tardes serían. No sé, estamos con el tema horario. Bueno, el tema de hoy va a ser fundamentalmente trabajar la pregunta por si hay continuidad o no entre la vida onírica y la vida despierta. Es una de las preguntas que había ya adelantado la vez pasada. Y a propósito de esa continuidad, vamos a hablar, eh, trabajar de distintas maneras el sueño más comentado de la historia. Pero antes, acerca de la continuidad o no entre la vida onírica y la vida despierta, hay un microrrelato que pone de manifiesto justamente esta pregunta, que es: cuando desperté, el monstruo seguía allí. En ese microrrelato tan conocido, nos encontramos con, bueno, con una posición tomada respecto de la continuidad o no entre el sueño y la vida despierta. Esta pregunta, si hay o no continuidad, la vamos a desplegar en en diversos escenarios. Por ejemplo, en cuanto a la lengua de los sueños, ¿la lengua de la vida despierta y la lengua de los sueños es la misma? ¿Hay relación entre la lengua de los sueños y la lengua de la vigilia? Freud, en la conferencia 15, que es uno de los textos que habíamos sugerido leer para hoy, quienes lo han hecho habrán reparado en esto, que Freud habla de los jeroglíficos y también de la lengua china. De los jeroglíficos dice que lo más perturbador de ellos es que que no haya separación entre las palabras. Hay un micrófono abierto por ahí. Eh, que en los jeroglíficos no hay separación entre una palabra y otra, con lo cual el que lee tiene que inseminar esa separación. O sea, hay una continuidad de palabras o de glifos, ¿no? En cuanto a la lengua china, él está buscando analogías entre las imprecisiones de la escritura del sueño y las imprecisiones de algunas lenguas. En cuanto a la lengua china, lo que va a plantear es que hay unas 4.000 palabras, ¿no?, en la lengua china, en ciertos dialectos, y que cada sonido tiene 10 significados distintos. Es decir, que la escritura en un ideograma chino no nos permite determinar cuál es el significado que tiene en el amalgama, en el conjunto de la escritura. Y que entonces lo que, lo que quien lee en esa lengua puede entender, lo decide por el contexto, fundamentalmente. Lo que subraya Freud es que en esa lengua la gramática es casi inexistente. De ninguna de esas palabras por sí sola se puede decidir o puede decir si es un sustantivo, si es un verbo, si es un adjetivo. Eh, no están las flexiones que algunas otras lenguas tienen, como género, número, caso, tiempo o modo, ¿no? Y entonces, ahí hace Freud una analogía y dice que esa lengua, la lengua china, consiste solo en la materia prima, ¿no? Y con ello se asemeja, nos dice, a la manera en que nuestro lenguaje conceptual es reducido por el trabajo del sueño, a su materia prima. Es decir, omite expresar las relaciones que fundamentalmente dan la gramática, o sea, los conectores lógicos de tiempo, ¿no? Si se trata de un verbo, si se trata de un adjetivo, si se trata de un sustantivo. Eh,
acá tenemos dos cuestiones con esto. Una que nos lleva directamente a algo que plantea Lacan en los últimos seminarios, si no me equivoco, es en el 24, y es que dice que del inconsciente hay que eliminar la gramática. No sé si recuerdan esa ocasión, pero cuando, cuando él trabaja en los equívocos homofónicos, gramatical y lógico, va a plantear que el equívoco gramatical no es inconsciente. O sea, cuando hablamos de inconsciente, la gramática no está en juego. En este punto coincide con Freud al decir, cuando Freud nos dice que en los sueños no hay gramática. Así que nosotros tenemos que reconstruir esto en el capítulo acerca de la figurabilidad, de admiramiento por la figurabilidad, en los capítulos anteriores también del libro de los sueños, pero nos orienta cómo el sueño suple, ¿no? Hace suplencia de la falta de conectores lógicos, poniendo, por ejemplo, una imagen al lado de otra o varias imágenes juntas, en fin, diversas maneras de orientar al lector respecto de las conectivas entre las diversas palabras o imágenes. Y lo segundo que nos dice Freud, dice muchas cosas en esta conferencia, pero una de las que nos interesa es que, a diferencia, porque él viene trabajando, cuál es la similitud entre la indeterminación de ciertas palabras en diversas lenguas antiguas y la indeterminación de los sueños. Esta es una de las similitudes, pero la diferencia fundamental, va a decir, es que todas las lenguas están destinadas a la comunicación, mientras que eso es lo que le falta al sueño. El sueño no quiere decir nada a nadie, ¿no? Esto lo habíamos adelantado la vez pasada, le damos importancia a ese señalamiento de Freud, que lo hace tanto en esta conferencia de 1915, ¿no? Entonces dice, el sueño no quiere decir nada a nadie, no es un vehículo de la comunicación, y también lo dice en el libro de los chistes, cuando el chiste y su relación con el inconsciente, cuando compara al chiste con el sueño, no en su carácter estructural, sino en que el sueño es absolutamente asocial. A diferencia del chiste que se dirige a otro, el chiste tiene que ser refrendado por otro en lugar de la tercera persona, como lo plantea Freud. En cambio, el sueño es asocial, no se dirige a nadie. Entonces nos va a importar, cuando se trata del relato de un sueño, ¿a quién se dirige este relato? Porque no, será lo mismo, podríamos decir, en términos epocales, será lo mismo cuando Alejandro Magno sueña con el sátiro y el intérprete le dice, el sátiro hay que dividir en sátiro, tuya es tiro, dale, entra nomás a la ciudad. Eh, ¿Es equiparable ese relato a el relato que, podríamos decir, un filósofo hace sobre un personaje que sueña? ¿Es comparable el relato de un sueño en la Edad Media que en este momento en donde tendríamos que preguntarnos si los sueños tienen el mismo estatuto que en la época de Freud o en la de Lacan? El- los sueños tradicionalmente tenían un carácter profético, ¿no? Incluso eh, aún en época de Freud, ¿no? Soñar con ciertos números suponía que había que, no jugar a la quiniela, pero suponía un código de un símbolo, una simbología o un pasaje de la lógica preconsciente a la lógica inconsciente por la vía de una transformación simbólica. Entonces se podía interpretar un sueño desandando el camino de la simbolización. Pero también hubo épocas en la historia, según nos llegan los relatos, en que los sueños podían ser mensajes de los dioses. Es decir, que era un mensaje que los dioses hacían llegar al soñante de esa manera.
Freud propone que el sueño, por el carácter alucinatorio, es una especie de psicosis atenuada. En el siglo III antes de Cristo, un filósofo chino del cual nos vamos a ocupar hoy, llamado Chuang Tzu, en principio lo voy a decir así, Chuang Tzu, que se traduce como Maestro Chuang, escribió algunos libros con el título general de Los capítulos interiores. Chuang Tzu era uno de los tres taoístas y particularmente el seguidor de Lao Tzu. En ese libro, reitero, se llama Los capítulos interiores, es un libro que, que vale mucho la pena leerlo. Nos vamos a encontrar con muchas sorpresas leyendo ese libro, porque vamos a encontrar formulaciones que bien podrían ser eh, consideradas parecidas a los aforismos de Lacan. Hay cuestiones sobre el uno, sobre el ser, sobre el no ser, sobre el vacío, que, bueno, sabemos, Lacan dedica el seminario 18 a lo que fue su experiencia en China y trabaja fundamentalmente en ese seminario la lengua china. Bueno, en relación con el sueño y el despertar y la vida despierta, Chuang Tzu nos dice lo siguiente, entre otras cosas. Sueñan los unos con banquetes y lloran al despertar. Los otros sueñan que lloran y al despertar gozan partiendo en cacería. Cuando un hombre sueña, no sabe que está soñando. Y aún a veces en medio del sueño, sueña que está soñando. No es la escena sobre la escena de Shakespeare en el siglo XVI, XVII. Estamos en el siglo III antes de Cristo, ¿no? Aún a veces en medio del sueño sueña que está soñando. Solo al despertar toma nota de su sueño. Y así, solo en el momento del gran despertar, se podrá saber que todo ha sido un gran sueño. Pero los estúpidos se tienen por despiertos y que todos lo saben. Ahora reyes, ahora pastores, qué grandísima ignorancia. Ese Confucio y vos, los dos están soñando. Y cuando digo que están soñando, eso también es sueño. O sea que el filósofo escribiendo ciertas fábulas y ciertos diálogos imaginarios, introduce esta cuestión de la filosofía taoísta, en donde no hay una diferencia estricta entre el soñar y estar despierto, no hay ninguna jerarquía en cuanto a los seres, a la dimensión del ser, ni en cuanto a qué tipo de sujeto es el soñante. Ustedes ahora reyes, ahora pastores, vos, su interlocutor o Confucio. ¿No? Es decir, hay una cierta continuidad entre el sueño y la vigilia a la que el filósofo le da un carácter de apuesta fundamental. De hecho, este libro, eh, Los capítulos interiores, es considerado uno de los libros más importantes del taoísmo. Por cierto, la pregunta por la continuidad entre sueño y vigilia es una pregunta que ha sido trabajada por la filosofía de todas las épocas. Tomemos, por ejemplo, Descartes. Descartes en sus meditaciones filosóficas se llaman, se pregunta en dos oportunidades sobre el sueño y la vigilia, por la dificultad que él encuentra en distinguir, por medio de la percepción, qué es sueño y qué es vigilia. Sabemos, para Descartes, esta cuestión de la distinción entre los sentidos que engañan y un supuesto Dios que no engaña, es lo que atraviesa toda su filosofía. Bueno, perdón,
toda su filosofía, no puedo decir eso porque yo no leí todo Descartes y tampoco conozco toda su filosofía, pero esta pregunta por un Dios que engaña o un Dios que no, y cómo podemos estar seguros de que nuestras sensaciones se corresponden con realidades y no con pensamientos, es algo que es constante en la cuestión, en los textos de Descartes. Entonces vamos a ver, por ejemplo, en la meditación primera, algo que él plantea. Él dice, bueno, yo soy un hombre y como tal suelo dormir, como todos nosotros, pero dice que en el sueño se representan las mismas cosas, incluso a veces más verosímiles, que las que se figura cuando está despierto. Entonces, ¿cómo saber si lo que se figura es obra del dormir o de las sensaciones del estar despierto? Dice, ahora miro este papel con ojos despiertos, no está adormecida esta cabeza que muevo, extiendo y siento conscientemente esta mano. Para el que duerme, no son tan distintas estas cosas. Con todo, dice, recuerdo haberme engañado otras veces en sueños con pensamientos semejantes. La cuestión del engaño es crucial en Descartes, pero es crucial también para nosotros, y leímos a Lacan, porque una de las objeciones que los filósofos que leyeron y siguieron a Descartes, una de las objeciones que le hacían a Descartes es que él decía que en el sueño él puede sentir que su mano se mueve. Y eso también puede resultar un engaño, pero la cuestión del engaño eh, está en relación con algo que no tiene que ver con la verificación de la realidad. Es decir, si yo siento algo, lo siento. No, no cabe ante una sensación interna, por ejemplo dolor, por ejemplo miedo, preguntarse por el engaño. Vieron que Lacan dice, la angustia, lo que no engaña. La angustia no tiene ningún correlato objetivo, no hay ningún objeto del mundo al cual la angustia remita. No tiene que ver con una relación a la realidad. Bueno, esto es algo que me encontré leyendo estas primeras meditaciones. Entonces, en esta primera meditación, Descartes no encuentra distinción entre lo que se siente en el sueño y lo que se siente en la realidad, o entre las representaciones del sueño y las representaciones de la realidad. Va a decir algo que seguramente Freud ha tomado de Descartes, que es que cualquier representación del mundo de los sueños o del mundo de los pensamientos procede de representaciones de las percepciones de objetos del mundo. En la última de las meditaciones, son 6, él va a modificar esta primera impresión. Y va a decir que él antes no distinguía el sueño y la vigilia, pero ahora advierte que hay una diferencia muy grande entre ambas, y que consiste en que la memoria nunca une los sueños con las restantes acciones de la vida, como ocurre cuando uno está despierto. Pues si mientras estoy despierto se me apareciera alguien de repente y a continuación desapareciera, como ocurre en los sueños, de manera que yo no viera de dónde había venido ni a dónde iba, juzgaría que se trata de un espectro o de un fantasma figurado en mi cerebro. Y entonces va a decir lo siguiente, a ver si esta frase le resulta conocida. Pero cuando ocurren cosas que advierto distintamente desde dónde, en dónde y cuándo se me presentan, y cuya percepción enlazo sin interrupción alguna con el resto de mi vida, estoy completamente cierto de que esto no me ocurre en sueños, sino estando despierto. Cuando estas cosas se me presentan y cuya percepción enlazo sin interrupción alguna con el resto de mi vida, estoy completamente cierto que estoy despierto. Bueno, esto me parece que es muy importante para nosotros porque la definición que da Freud de lo inconsciente
en 1915, justamente en el artículo Lo inconsciente, es más o menos así, cito de memoria. Aquello que ocurre en mí, aquellos pensamientos que ocurren en mí y que yo no sé enlazar al resto de mi vida, los tengo que adjudicar como procedentes de otra persona. Eso es lo que él define como inconsciente. Es una frase casi textual, casi calcada. Lo que no sé enlazar sin interrupción alguna con el resto de mi vida. A mí me parece que en este punto es donde Freud puede, o donde podemos leer que Freud equipara el sueño a una formación del inconsciente. Porque es justamente, fíjense, Descartes va a decir, si yo logro enlazar esto que se me representa, que me aparece, al resto de mi vida, estoy despierto. En los sueños es donde no puedo enlazar a la historia, es decir, al conjunto de mis representaciones, esto que se me aparece. Y Freud va a decir, pero en la vida despierta esto ocurre igual. Aparecen situaciones, representaciones, las llamadas por él formaciones del inconsciente, que no logro enlazar al resto de mi vida, aún estando en la vigilia. Entonces, una de dos, o el sueño es una formación del inconsciente, o no está claro que cuando estamos en situación de vigilia no estemos dormidos. O sea, o no está tan claro que no haya continuidad entre sueño y vigilia. Hay un pequeño libro de Byung-Chul Han, hoy estamos con los filósofos orientales, es un breve libro que se llama Por favor cierra los ojos. También quizás es el título pueda evocarles, a mí me lo ha evocado, eh, unas líneas de Freud en la interpretación de los sueños, donde él trabaja la frase, se ruega cerrar los ojos. Se ruega cerrar los ojos, por favor, cierra los ojos. Es exactamente la misma idea, pero Byung-Chul Han no nombra a Freud en todo el libro, y se trata de un libro sobre el sueño y la vigilia. Es interesante el libro, porque él lo que intenta trabajar es que la idea de tiempo, la idea de tiempo en esta época, es un tiempo en donde es todo trabajo. No hay división entre el trabajo y el no trabajo. Él lo plantea del siguiente modo. Había una época en la cual las fiestas eran la conclusión del tiempo de trabajo. Por ejemplo, próximamente viene la fiesta de Pentecostés, que lo que celebra son los 50 días de comenzada la cosecha. O sea, se labura 50 días cosechando y al cabo de la cosecha, la fiesta. Y él plantea que la fiesta tenía cierto carácter sagrado, es decir, que se trabajaba para poder llegar a ese momento festivo que era de agradecimiento a los dioses. Yo recuerdo, no hace tantos años, que nosotros esperábamos que llegara el viernes o el sábado, depende de la cantidad de trabajo que tuviéramos, para dejar de trabajar y, bueno, poder hacer algún tipo de fiesta en el sentido de algo que es un corte respecto del tiempo del trabajo. Byung-Chul Han lo que dice en este libro es que no hay más cortes, ¿no? Dice que poder dormir, supone poder concluir un tiempo, que es el tiempo del trabajo, que es el tiempo de la vigilia destinada a obrar, y poder tener un tiempo de ocio, que lleva a un punto en donde uno termina por cerrar los ojos y duerme. Es lo que plantea en este tiempo, y la pandemia nos lo ha puesto creo que en evidencia y cada vez más. Esto lo hemos trabajado en el seminario del 2020, los que estuvieron allí quizás lo recuerden, de cómo cierta parte
de la impronta de la pandemia en cuanto al trabajo remoto, era que no había cortes, esto creo que lo mencioné en ese momento, no había cortes como los que ocurrían cuando uno salía de su casa, recorría el camino habitual, tomaba el colectivo, el taxi, lo que fuere, llegaba al trabajo, volvía del trabajo, llegaba a su casa. Había cortes en la vida cotidiana. Ahora lo que yo escucho bastante en la clínica, supongo que ustedes también, es que están todos conectados, estamos o están en general, todos conectados 24 horas. Es muy difícil escuchar a alguien eh, que diga, bueno, salí del trabajo y apagué el celular hasta la mañana siguiente. O me fui de vacaciones y no revisé los mails en ningún momento. Lo que Byung-Chul Han nos dice en este punto es que entonces probablemente no durmamos, que cerrar los ojos en este sentido no es exactamente lo mismo que dormir. ¿Mm? Por eso dice, se ruega cerrar los ojos. Por favor, cierre los ojos. Ante esta posición, podemos aceptarla, ¿no? O discutirla. Cabe la pregunta de, ¿soñamos del mismo modo en este tiempo de trabajo 24/7 que cuando podemos descansar? Pregunta que a lo mejor vamos a retomar más adelante en el seminario. Bueno, esta es la primera pregunta, ¿no? Sobre la continuidad sueño-vigilia respecto de la época. También la pregunta, esta continuidad, vale en cuanto al sujeto del sueño, si es que hay sujeto en el sueño, ¿no? E incluso para los personajes del sueño. ¿Hay continuidad entre, podemos decir, el sujeto del sueño es el sujeto de la vida despierta? Los personajes que aparecen en los sueños son los personajes de la vida despierta. Hay un, hay un libro de Macedonio Fernández que se llama No toda es vigilia, la de los ojos abiertos. Macedonio es el primero que habló del no toda, no fue Lacan, ¿no? Esto no suele decirse. No toda es vigilia, la de los ojos abiertos. En ese libro, que trata justamente de la relación entre sueño y vigilia, hay un capítulo que se llama Sueño y realidad. Hay muchos trabajos sobre sueño-vigilia que se nombran como sueño-realidad, como si la realidad fuera la de la vigilia. Pero bueno, Macedonio eh, trabaja en ese capítulo, ficciona ese capítulo como si se tratara de un sueño. Entonces, en ese capítulo, Hobbes, filósofo que había muerto 300 y pico de años antes, lo va a visitar a un edificio en 1918 en Buenos Aires. Y Hobbes lo va a visitar a Macedonio porque le va a llevar un escrito que quiere que Macedonio lea. Y Macedonio a su vez le quiere entregar un escrito que él había leído, él había escrito. Entonces comienzan a conversar y es un momento muy precioso del, del texto, Hobbes le hace una crítica sobre algunas ideas de Schopenhauer. Y en una nota al pie, es un texto es ficcional, sin embargo hay una nota al pie que dice, ya le hemos advertido de esta repetición a Hobbes, que hable de un filósofo que nació cuando él ya había muerto. ¿Cómo está pudiendo hacer eso? ¿No? Es decir, él construye una ficción que tiene esa atemporalidad, como la atemporalidad del sueño. Junta a Hobbes, a Schopenhauer y a él mismo como si pertenecieran a la misma época. Esto es algo que vamos a retomar seguramente cuando trabajemos los personajes que Freud sueña en el sueño de la inyección a Irma. Pero entonces,
En tanto el sueño no se dirige a nadie, en tanto el sueño es asocial y se rige por esa atemporalidad donde los personajes entran a jugar fuera de espacio-tiempo, fuera de esas coordenadas. Está claro que en el sueño, digamos, así como el relato macedonio es macedonio para nadie, es decir, Hobbes es Hobbes para nadie, como nos dice Lacan del sueño de la mariposa, que Chuang Tzu era mariposa para nadie, porque en el sueño no hay justamente ninguna intención de comunicar nada. Con lo cual, la, la cuestión de cuál es la ocasión del relato del sueño, es decir, ¿por qué un analizante decide contar un sueño? ¿Por qué un escritor decide contar un sueño o ficcionar un sueño? ¿O por qué un filósofo relata un sueño? Nos tiene que tener alertas respecto de a quién se dirige. ¿A quién se dirige? Esto de a quién se dirige me hace acordar a una pregunta de Mare de la vez pasada. No sé si fue, no fue acá, pero no importa, pero lo digo, de todos modos, sobre el estilo. Si el estilo es algo que concierne solamente a el sujeto, al autor, al que habla, o también concierne al público al que se dirige, al que uno se dirige, ¿no? Entonces, cuando se cuenta un sueño, cuando se hace un relato de un sueño, ¿a quién se dirige y para qué? Porque si esta pregunta tiene lugar, también tiene lugar la pregunta por si consideramos en la interpretación de un sueño a quién se dirige y en qué ocasión. Enseguida voy a volver sobre esto. Bueno, habrán leído seguramente El sueño de la mariposa de Chuang Tzu. Yo les sugerí, creo que les habrá llegado el mail, que respecto de ese sueño, eh, busquen las versiones que encontrarse. Porque, ¿por qué? Porque nada tenemos del sueño soñado. Ese sueño está perdido como todo sueño soñado. Y nada podemos decir sobre la escritura de ese sueño que Chuang Tzu escribe a continuación de lo que yo les leía antes, de la continuidad sueño-vigilia eh, ¿recuerdan, no? Del rey, del pastor, de, de Confucio. A continuación de ese relato, Chuang Tzu cuenta el sueño de la mariposa. Voy a leer esta versión simplemente para quienes no hayan leído el sueño o quienes no hayan tenido ocasión de leerlo. Es en el último capítulo del segundo libro. Preguntó la penumbra a la sombra. Hace poco te movías y ahora estás quieta. Hace poco estabas sentada y ahora estás de pie. ¿Por qué no te comportas de una determinada manera? A lo que la sombra respondió. ¿Acaso no soy así porque dependo de otro? Y ese otro no es como es porque depende de otro. ¿No dependo yo como la serpiente de sus escamas ventrales y como la cigarra de sus alas? ¿Cómo puedo saber por qué es así o por qué no es así? Una noche, Chuang Tzu soñó que era una mariposa que revoloteaba, que iba de un lugar a otro, contenta consigo misma, ignorante por completo del ser Su. Despertóse a deshora y vio, asombrado, que era Su. Pero Su había soñado que era una mariposa, o era una mariposa la que estaba ahora soñando que era Su. Entre Su y la mariposa había sin duda una diferencia. A esto llaman mutación de las cosas. Quise leerles todo el parágrafo, el último parágrafo del libro, porque a menudo en general, cuando se comenta este sueño, que es el sueño más comentado de la historia, se omite
lo anterior sobre la sombra y la última frase, que es, a esto llaman mutación de las cosas. Bueno, entonces, ¿por qué insisto en esto? Porque nosotros no tenemos nada del sueño soñado, ni tampoco nos dice nada, es conseguible, está en Internet, como está casi todo en Internet, la escritura china del sueño, o sea, el libro en chino de Chuang Tzu. Tampoco tenemos, por supuesto, asociaciones, porque Chuang Tzu termina de escribir este relato y pasa a otro libro. Termina allí, es como si alguien relatara el sueño y nos deja en ascuas. Bueno, algunos psicoanalistas de hoy en día, algunos ultimísimos, dicen que no hace falta asociar, que el sueño se interpreta literalmente con lo que hay. Bueno, puede ser. Cuando no tenemos las asociaciones, ¿cómo interpretamos un sueño? Este sueño fue interpretado por infinidad de filósofos y por Lacan. ¿Cómo interpretamos un sueño cuando no tenemos asociaciones? A menos que consideremos la obra del soñante como asociaciones. ¿Cómo podemos, en un análisis, considerar la historia del sujeto en el análisis como asociaciones? Las podemos considerar así. Que esta es una de las preguntas que tenemos, ¿no? No solo continuidad sueño-vigilia, sino continuidad sesión a sesión, o continuidad de todo el desarrollo de un análisis. No es lo mismo considerar que un sueño es un sueño en un determinado momento y que no tiene nada que ver con la historia, a, por ejemplo, considerar que la marcha de un análisis puede leerse según los sueños que se van sucediendo o que se van volviendo a soñar. Entonces podemos fabricar las asociaciones, como se fabrica un caso, con la obra del soñante, con la obra del autor. Pero además de esto lo podemos hacer. De hecho, podemos interpretar el sueño de Chuang Tzu en función de lo que había escrito inmediatamente antes. No hay diferencia entre sueño y vigilia. eh, Nadie puede dar cuenta de cómo es, porque la serpiente depende de las escamas, la sombra de la luz, la mariposa del soñante. Bueno, nadie puede dar cuenta de eso. Pero además hay una cuestión de la relación del sujeto al mundo y a la concepción del mundo que tiene. A nosotros nos da igual en qué mundo vive el soñante. Digo, porque cuando Lacan va a interpretar este sueño, lo hace en el seminario 11, lo hace dos veces, pero tomamos para hoy la interpretación del seminario 11, que está en función del mundo omniwire, ¿vieron? De esa especie de panóptico, de que el mundo es omniwire, y entonces él interpreta a esa mariposa como siendo la mirada, ¿no? Como siendo la mirada. Ahora, Chuang Tzu era taoísta y escribe este sueño en un tratado de filosofía, aunque no se llamara de esa manera, porque ese término no es un término, filosofía no es un término chino, pero es un tratado de filosofía. Y él lo escribe para dar cuenta, dice, a esto se llama esta indistinción entre la mariposa y el soñante, se llama la transmutación de los seres. O sea, está trabajando la indistinción entre el ser mariposa y el ser Chuang Tzu. ¿Por qué Lacan habrá omitido la frase final del relato cuando él cuenta el sueño, que es donde a esto se llama la transmutación de los seres?
Es una pregunta. Ahora, como nosotros tenemos el texto de este sueño en traducción, porque está traducido de la escritura china a las formas, eh, digamos, occidentales de poder leer la fonetización de esa escritura, y además lo tenemos traducido a la lengua castellana y hay muchas traducciones. No sé, ustedes me dirán después si encontraron alguna que en particular les haya llamado la atención. Pero a mí se me ocurrió plantear esto de las diversas traducciones para hacer una especie de ejercicio parecido al que Freud propone al respecto de contar más de una vez el sueño. Contar más de una vez el sueño. Y propongo que cada una de las versiones o traducciones sea una manera de contar otra vez el sueño, a ver si encontramos algo en esas diversas versiones que nos permita propiciar una lectura. Porque además tenemos la cuestión de que Chuang Tzu no, no le contó el sueño a nadie, ¿eh? No se dirigió a nadie a contarle el sueño. También tenemos derecho a pensar que en verdad no soñó ese sueño. Y ahora voy a decir por qué, y por qué me interesa esto. La mariposa no sabía que él era Tzu, pero Tzu tiene nombre y la mariposa no tiene nombre. Entonces me parece que esto es algo que importa en lo que quiero subrayar de este capítulo, ¿no? de los sueños. Tal vez hayan reparado ustedes que Chuanzi o Chuanzu son dos maneras de nombrar que por ahí no se distinguen mucho. Chuan es el nombre de familia, el apellido, alguien que pertenece a la familia Chuan. Tzi quiere decir maestro, o sea que Chuanzi es el maestro Chuan, como Lao Tzi o Lao Tse es el maestro Lao. El libro de Chuanzi se llama Chuanzi, o sea, se identifica, el título del libro se identifica al nombre maestro Chuan. Pero cuando él escribe este párrafo, dice, Chuan Tzu, una noche Chuan Tzu soñó. Tzu es el nombre de pila. O sea, Chuan Tzi es maestro Chuan. Chuan Tzu es Chuan apellido, Tzu nombre de pila. En el modo de nombrar las referencias que para nosotros es nombre y apellido en ese orden, para los orientales es al revés. Byung-Chul Han, nosotros pensamos que Byung-Chul es el nombre, no, Byung-Chul es el apellido y Han es el nombre. Así que si nosotros queremos citar al filósofo coreano Han, estaríamos diciendo como si el filósofo vienés Sigmund, ¿sí? Es al revés. Ahora, dice, una noche Chuan Tzu, o sea que Chuan Tzu escribe sobre Chuan Tzu. Lo escribe en tercera persona, ¿sí? No dice soñé. Chuan Tzu soñó. Soñó que era una mariposa que revoloteaba, que iba de un lugar a otro, comenta consigo misma, ignorante por completo de ser Tzu. Ahí se nombra con el nombre de pila. Ya no aparece el apellido. Despertóse a deshora y vio asombrado que era Tzu. Bueno, entre Tzu y la mariposa hay una diferencia. Y me parece interesante plantear que una de las diferencias es que la mariposa no tiene nombre. Por eso la cuestión que quiero introducir al analizar este sueño, entre otras cuestiones, es la relación entre el sueño y el nombre propio. Por eso los sueños que vamos a trabajar en este seminario conciernen a la relación del soñante con el nombre propio. Bueno, yo me voy a detener acá a la espera de si ustedes tienen algo para decir, en principio sobre
las versiones del sueño, si han encontrado versiones distintas, yo las encontré, si ustedes me las cuentan mejor todavía. Y también hubo una mención al principio, Daniela, decías que entre lo que enviamos como texto del seminario de Lacan y la versión que tú tienes, hay una diferencia, también me gustaría conocerla. Bueno, muy bien. Sí. Ah, No, perdón, adelante, perdón. adelante. Adelante, Daniela, por favor. No, es muy pequeña la diferencia, pero a mí me dejó pensando en realidad en un momento cuando dice, ¿no? En el sueño, en la versión que enviaron dice, no es mariposa para nadie. En la de Paidós dice él, que se refiere a Chon-Su, ¿no? No es mariposa para nadie. Entonces ahí lo pienso de esta manera, como que no hay separación y no hay división, ¿no? Entre la mariposa y el soñante, porque están ubicados los dos en la misma oración, ¿no? Y en la traducción que ustedes envían, bueno, que vos proponés trabajar, Enrique, no es mariposa para nadie, ¿no? Entonces ubica en otro tiempo también, ¿no? Pensando un poco en esto que vos planteás del tiempo, eso, del tiempo del sueño, eh, y cómo se lee el mismo soñante en esto que, que dice, ¿no? Porque ahí también hay un decir y hay una omisión, ¿no? Hay un decir, él no es mariposa para nadie, en la otra versión no es mariposa para nadie. Hay una omisión ahí, ¿no? Sí, gracias, Daniela. Voy a cotejar la desgrabación en francés, a ver cómo está. Y si eso nos puede orientar un poco más. De todos modos, eso es lo que dice Lacan. Como Daniela, estabas muteada, no sé si dijiste algo. No, un poco pensando esto que de alguna manera ya Trill se viene proponiendo, ¿no? Hace un tiempo de cómo leer las traducciones, ¿no? Entonces yo me cuestiono a veces, bueno, quedamos con Paidós, después no todos los textos están traducidos, no tienen traducción, entonces ahí también es como, bueno, cómo leer aquellos que tienen una traducción bueno, de Miller, ¿no? Sí, sí. Bueno, yo no sé si leyeron la versión de Octavio Paz. Ustedes saben que Octavio Paz era, eh, eh, bueno, un gran escritor por un lado, pero por otro lado un gran admirador de la poesía china y de los haiku, ¿no? Y la traducción que él hace es muy particular, porque, no sé, ¿alguien la leyó, esa versión? Dígalo ahora o calle para siempre. Octavio Paz traduce: soñé que era una mariposa. Volaba en el jardín de rama en rama, solo tenía conciencia de mi existencia de mariposa y no la tenía de mi personalidad de hombre. Desperté y ahora no sé si soñaba que era una mariposa o si soy una mariposa que sueña que es Chuan Tzu. Como ven, eh, es otro texto. Primero porque está escrito en primera persona. Y después porque solo tenía conciencia de mi existencia de mariposa y no la tenía de mi personalidad de hombre. Está hablando de una cuestión de personalidad que, al menos en la otra versión, de ninguna manera está. Y nombra una sola vez, y nombra a Chuan Tzu.
en la versión, yo tomé una versión, digamos, que la doy por la más interesante para lo que nosotros trabajamos, porque es una versión que está muy anotada, con muchas notas al pie y referencias acerca de los términos. Y entonces le doy más crédito. Quizás la traducción de Octavio Paz es una versión literaria a su gusto, digamos, o que hizo pasar ese texto como, como un texto de ficción, de poesía. Mabel hace una intervención en el chat. Espera, se me fue. Dice, en el proceso de elaboración del sueño no ingresan elementos del contexto y época del sujeto soñante. Es una pregunta. Bueno, es una afirmación. Por supuesto, claro que sí. Claro que sí. No solo es la deriva freudiana, eso ah, de preguntar por los restos diurnos, ¿no? Sino que, acá hay otro mensaje, no solo está la cuestión de los restos diurnos, sino que está esto que yo señalaba recién. Es lo mismo el sueño de un filósofo que está tratando de establecer una doctrina que de un soñante en transferencia que, no sé. A propósito de eso, la pregunta era sobre, ¿cómo era la pregunta de Mabel? A ver si la puedo ver. Dice, en el proceso de Contexto y, elaboración. contexto y época. Uno de los, eh, uno de los que ha trabajado este sueño es, como no puede ser de otro modo, Borges. En la segunda refutación del tiempo, un texto temprano de Borges, él está trabajando sobre la idea de los idealistas acerca de que no existe más que eh, la idea, y entonces las cosas existen si me llegan de alguna manera por mis percepciones, y de hecho, acerca acerca de las meditaciones de Descartes, Borges tiene un poema precioso que si tenemos tiempo se los voy a leer. Él dice, fuera de cada percepción actual o conjetural, no existe la materia, fuera de cada estado mental no existe el espíritu. Tampoco el tiempo existiría fuera de cada mirada presente. Elijamos un momento de máxima simplicidad, ¿no? El sueño de Chuang Tzu. Para él es de extrema simplicidad. Bueno, muy bien. Era Borges. Dice, ¿qué pasaría si algún seguidor de Chuang Tzu sueña en el presente, supongamos hoy, que eres una mariposa, ¿no? Y que cuando se despierta es Chuang Tzu que soñó una mariposa? Es decir, sueña el sueño de Chuang Tzu. ¿Qué lugar tiene el tiempo respecto de este sueño? Dice, esos instantes que coinciden, ¿qué quiere decir que coinciden? El que sueña hoy, yo soy una mariposa y cuando me despierto soy Chuang Tzu, y el tiempo que Chuang Tzu soñó, no son el mismo ese tiempo. ¿No es de alguna manera lo que Freud plantea con
la retroacción con el Nachtraglichkeit. Es decir, no hay un tiempo que depende de cuando se produce la formación del inconsciente. Bueno, a mí me parece que la época entra en ese punto, ¿no? Solo después de Freud, Borges puede escribir esto, me parece, digamos. A lo mejor, como Borges era un genio, podía escribirlo sin Freud. Pero es en relación a la época en que se interpreta un sueño, con qué coordenadas se lo interpreta. Había otra intervención, creo, por chat. Un pedido de mail. No, sí, y un saludo. Un saludo. Una pregunta, ¿no? Sí. No sé si había alguien anotado. No, Dani, adelante. Bien, en la pregunta que nos propones trabajar, Enrique, ¿hay continuidad entre la vida onírica y la vida despierta? Y en esta línea, ¿no?, que venís desarrollando, ¿se podría pensar que en la continuidad entre uno y otro, en el entre, es donde se instala eso, una división, donde, ¿no?, ahí cuando o es uno o es otro, o es la mariposa o es Chansú, ¿no? Es como que hay una división posible, que es esa división la que despierta. Yo creo que es eso lo que despierta, ¿no? Y después, en este planteo, en lo último que decís, bueno, hay varias cosas también en relación al sujeto. En el desarrollo pensaba todo el tiempo, ¿no? ¿Hay sujeto en el sueño? ¿Cuál es el sujeto? Y justo vos planteás la pregunta, ¿no? Dejás planteada la pregunta, ¿no? Yo me arriesgo a decir que habría sujeto si hay un despertar. Si hay un despertar, si ese sueño despierta algo de estas formaciones del inconsciente, ahí sí podríamos pensar que hay un sujeto, ¿no? En ese despertar. Y después en la pregunta sí, no, que es un planteo que vos hacés, ¿no? Con respecto al nombre, ¿no? ¿Tiene nombre? La mariposa no tiene nombre. ¿Desde qué lugar podemos leer que la mariposa no tiene nombre? Si sería como una representación. Representa para el soñante algo. Entonces, tal vez no es nombrado por otro, pero la significación va a ser para aquel que sueña, ¿no? Entonces, ahí me gustaría como, si vos podés como desarrollar esto de la diferencia que hay entre un nombre y una nominación. ¿Quién nomina qué es una mariposa y qué no? No, por ahí. Las discusiones sobre este sueño incluyen justamente la cuestión de cuál habrá sido la imagen que en el sueño es nombrada como mariposa. Algunos de los que cuestionan a la niña cartesiana dicen que eran simplemente sensaciones de color y que simplemente podía ser un triángulo amarillo. Alguien le puso el color amarillo porque Descartes decía que uno puede soñar con los colores primarios, en fin. O la mariposa no tiene nombre o el nombre es mariposa. La pregunta va por allí. ¿Cómo se llama el soñante? ¿Se llama Chuanzú o se llama mariposa? Lo digo pensando en cómo Freud nombraba a sus pacientes cuando nos los hacía conocer, ¿no es así? El hombre de los lobos, el hombre de las ratas, o sea,
rata o lobo es un nombre de los sujetos, es un nombre de sujeto. Yo recuerdo un analizante, un análisis breve porque se interrumpió, pero en la primera entrevista, ella, porque era ella, comentaba de su fobia a las cucarachas. ¿No? Y en algunos sueños quedaba claro, incluso también para ella en la vida despierta, que ella era la cucaracha que le daba fobia. Ese era uno de sus nombres. Entonces, la pregunta que vos, Daniela, relevás y tomás y me interpelás en eso y te lo agradezco, va por ahí, va por cuál es el lugar del sujeto en el sueño. ¿Es el lugar del soñante o es el lugar de alguno de los objetos que aparecen allí? ¿No? Es decir, porque apunto a que el nombre del sujeto no es el nombre de pila, el nombre propio, el nombre de familia, es el nombre con que el sujeto se identifica cuando lo nombran, o que él se nombra de esa manera. Soy un, qué sé yo, soy una cucaracha, por ejemplo, ¿no? Ese es un nombre del sujeto. Nadie lo nombra de esa manera. Se nombra solo, o se nombra en sueños, o se nombra en la formación del inconsciente. Por eso yo decía, la cucaracha, la mariposa no tiene nombre, porque para mí mariposa es un nombre, como Tzu también es un nombre. Por eso en la mutación de los seres, que es esta cuestión que Chuang Tzu trae, no se puede decir que Chuang Tzu despierto era un ser con otras características diversas a las que tenía la mariposa del sueño. Nosotros diríamos otra cosa, por supuesto. Como decía Daniela, bueno, cuando ocurre un despertar, uno se dice, bueno, no, yo no soy ese objeto del sueño, pero estoy en una relación muy próxima a ese objeto del sueño. ¿No hay otras intervenciones? Por ahora, ¿Nadie ha soñado con la mariposa esta noche? yo me quedo pensando, ya que no hay intervenciones, aprovecho. En principio, bueno, suponiendo que Yuan Sun soñó este sueño, tenemos como dos traducciones, ¿no? Una al momento en que Yuan Sun lo escribió y otra la traducción del chino que nos llega, ¿no? O sea que son dos traducciones muy ajenas, vamos a decirlo así. Ahora, te quería preguntar si tenías una idea respecto de por qué lo escribe en tercera persona, si tiene que ver con lo que decías recién o, o con alguna otra cosa. Porque hiciste mucho hincapié en esto de que lo escribe en tercera persona, ¿no? Claro, yo hice hincapié en eso porque no es un sueño relatado. No es yo hice un sueño o me ocurrió soñar esto, soñé tal cosa, me despertó tal sueño. No, es un relato en tercera persona como si fuera una ficción. Ujú. Como está todo el libro escrito en términos, son diálogos ficcionales, que son como maneras de hacer pasar una cuestión. Para mí son como apólogos. Eh, Ningún analizante va a decir, a menos que esté muy mal posicionado respecto del espejo, él soñó y nombrándose, ¿no? Como algunos dicen,
algunos hablan en tercera persona de sí mismos, es raro que alguien relate un sueño en tercera persona. Me parece que está dicho en términos de, si yo tuviera que soñar, soñaría eso. Es una ficción, es un relato de ficción. Sí, lo pensaba, a ver si lo puedo decir, respecto de estas cuestiones que no se pueden enlazar al resto de mi vida. Bueno, si una manera de ficcionar eso, ¿no? Como, o de ponerlo a jugar en la escritura del sueño. Ah, buena reflexión, sí. Adrián, o Cecilia, no sé. Sí. Bueno, voy a intentar decir una pequeña pregunta, porque me parece que Daniela, me llamó Daniela como vos lo decías, y después Enrique lo confirmaste, porque lo que está en juego en esto es la ubicación del sujeto, ¿no? ¿Dónde? Y no parece estar en el despertar, por supuesto, donde se vuelven a juntar todas las representaciones del yo y a organizarse, pero parece estar más en el sueño, como esto que decís, Enrique, es la mariposa, pero tampoco parece ser suficiente. Parece que hay algo de... es que no me estoy haciendo entender, estoy tratando de pensarlo, pero la curiosidad que me produce es cuál es la ubicación del sujeto que no es del todo en la vigilia, tampoco del todo en el sueño, y me parece que esto que contás, Enrique, que dice Borges en La refutación del tiempo, yo lo entendí tal vez de otra manera, o tal vez de la misma y no lo terminé de entender, que es que cuando un sueño se repite idéntico por otro, la sola repetición del acto hace que sea el mismo sueño, y me preguntaba si ahí justamente no está eliminada toda la dimensión del sujeto. En este idealismo así extremo, este materialismo idealista que plantea en el texto Borges, parecería que los actos o las representaciones o las imágenes del sueño, como un triángulo amarillo, valen solo por sí mismo y podrían no aludir a un modo de figurar, de figurabilidad, de un sujeto. Bueno, sé que es un poquito confuso, pero no quería dejar pasar por lo menos esta duda. No, pero me parece muy pertinente, Adrián, porque Bien. una de las críticas a las interpretaciones de los sueños como procesos psíquicos es que en verdad esa imagen amarilla es una excitación sensorial, es decir, una excitación neuronal que queda como un resabio ahí y que despierta, interpreta que era un triángulo amarillo y una mariposa. Es decir, efectivamente, ahí hay una dimensión de, bueno, ¿hay sujeto en el sueño? No, el sueño es sueño. Por eso, si hubiera sujeto en el sueño, sujeto tal como nosotros lo entendemos, habría intención de comunicar, se dirigiría a otro. Sí, justo cuando hablaba Adrián, que me ayudaba a traer donde estaba también mi confusión, no confusión, sino todavía, digamos, establecer los campos, porque parecía que tomábamos una foto o lo poníamos en una película. Si pensamos en el sujeto, en el sueño cerrado, asocial, si lo poníamos, como dice Adrián, en el punto del despertar, nos encontramos con el yo, con las identificaciones imaginarias, y desde el lugar que habla sin salirse de ahí. Pero me parece que la vuelta estaba por este lado que vos decís. Es nosotros, el sujeto del que nos ocupamos, es el sujeto que se enlaza al habla, a la comunicabilidad, a la palabra, al relato y en transferencia. Ahí se entendería más la pérdida ontológica que tiene el sujeto con el que trabajamos. No es el sujeto del sueño,
ni una cosa del cerebro, ni es el yo que tiene ya esa particularidad de consistencia que no la tiene el sujeto, ¿no? Me pareció que me diste pie, Adrián. Para todo eso es Puedo. necesario que perdón, no sé quién iba a hablar, pero una cosita. Para eso es necesario que el que sueñe y despierta quiera contarlo. Que eso sigue siendo un enigma de por qué alguien quiere contar un sueño. Sí, no sé quién estaba por hablar. Bueno, justamente en ese sentido voy a comentar a partir de Patricia, que me resonó en algo de lo que vos venías diciendo, justamente parecería que cuando soñamos no estamos del todo dormidos y cuando estamos despiertos tampoco despiertos, que eso lleva a este punto entre lo no localizable o lo localizable con esa continuidad entre esto que pasa dormidos y esto que pasa despierto, lo que traías de Macedonio, ¿no? Bueno, estamos buscando un lugar, ¿no? Mm. Bueno, eh, quería, me pareció entender, o no entiendo, pero algo que relacionabas con el sueño, el objeto y el nombre propio, algo del objeto en el sueño y el nombre propio, si me interesó, pero no, si se puede decir algo más de eso, o... Eh, esperemos poder ir diciendo a lo largo del año. A mí la pregunta que yo traía, me parece, que la formulé de ese modo, es ¿qué lugar tiene el sujeto el soñante en el sueño? ¿El lugar que tiene es aquel que sueña o es el objeto que aparece en el sueño? Porque en el sueño de Chuang Tzu, la mariposa está feliz de ser una mariposa y no sabía, a ver cómo dice, ignorante por completo de ser tú. Es decir, que en el sueño el sujeto se nombra como mariposa, como objeto. Sí, como objeto y con esa característica, ¿no? De la mariposa, que habrá que ver a qué lleva, ¿no? La asociación, ¿no? Eh, Sí, no tenemos las asociaciones. Lacan en ese claro, punto fuerza una asociación que es, porque cuando habla de este sueño, está comentando un libro de Merleau-Ponty, y dice que Merleau-Ponty relaciona la mariposa con la mariposa del hombre de los lobos, de Freud y demás. Pero eso es una asociación de Lacan. sí, después mencionaste algo del engaño, Mm. no sé, que se me perdió ahí que decías en relación a eso y el sueño. Bueno, después está el sueño latente, el sueño manifiesto, ¿no? Hay algo ahí que son esas capas, que también hay un pasaje por cierto engaño o autocensura, ¿no? Pero no sé bien, me pareció que ibas a decir algo del engaño y se me... Sí, hay, les voy a leer, si me aguantan es cortito, el poema de Borges se llama Descartes. Dice, soy el único hombre en la tierra y acaso no haya tierra ni hombre. ¿Acaso un Dios me engaña? ¿Acaso un Dios me ha condenado al tiempo, esa larga ilusión? Sueño la luna y sueño mis ojos que perciben la luna. He soñado la tarde y la mañana del primer día. He soñado a Cartago y a las legiones que desolaron Cartago. He soñado a Lucano,
He soñado la colina del Gólgota y las cruces de Roma. He soñado la geometría, he soñado el punto, la línea, el plano, el volumen. He soñado el amarillo, el azul y el rojo. He soñado mi enfermiza niñez. He soñado, bueno, he soñado, he soñado, he soñado. Dice, ¿acaso sueño haber soñado? Siento un poco de frío, un poco de miedo. Sobre el Danubio hasta la noche, seguiré soñando Descartes y la fe de sus padres. O sea, después que, digamos, va casi enumerando todas los posibles engaños de los que habla Descartes, acerca de si hay otros hombres en la tierra, si Dios engaña, si el tiempo es una ilusión, si yo percibo y para percibir tengo que percibir los ojos que perciben. Todo eso, ¿acaso sueño haber soñado? Siento un poco de frío, un poco de miedo. Ahí no hay engaño. Ahí no hay engaño. Cuando alguien dice siento, pues no es lo mismo soñar con el dolor, como también dice Jorge, he soñado el inconcebible dolor. No es lo mismo soñar con el dolor que sentir un dolor. Entonces, en Descartes, por lo menos en la sexta meditación, en la primera pone el acento en que el sentir es algo, sobre todo sentir miedo, sentir dolor, Lacan dice sentir angustia, eso nos saca de la dimensión del Dios que engaña, o del engaño de los sentidos, porque no está en relación con el mundo exterior. Por ahí iba, no sé, Claudia, si te respondo. Está buenísimo el poema, está... Pensaba, me parece interesante también lo que decías, que decía Woo Chung Han, no sé, bueno, Sí. Que habla acerca de que no hay separación entre el trabajo y el esparcimiento, Sí. ¿no? Y esto que por ahí se relaciona con la dificultad que hay en soñar, ¿no? Y la gente que tiene que tomar, no es que tiene que tomar, sino que el mercado le enchufa cosas para que se duerma, ¿no? Porque esto del dormir, sí, es todo un problemón, ¿no? El, eh, eh, que obviamente también debe tener que ver no solo con relajarse, sino con que hay cuestiones que están ligadas al nombre propio, al lugar de objeto, que puede, la cuestión del objeto ahí y el nombre propio, ¿no? Por ahí pensaba en estas cuestiones. Sí, a mí me parece que puede ser una investigación clínica para quien quiera hacerla, no sé, por investigaciones demasiado pomposo, ¿no? Pero si ustedes en la clínica han encontrado alguna diferencia entre el modo de soñar o entre la producción onírica en relación con la modificación del tiempo que acontece por el modo de producción y de trabajo actual y por lo que fue la pandemia, eh, si esta falta de cortes en el ritmo de trabajo incidió o no en la forma de soñar. No lo sé, es una pregunta que tengo. Bueno. Adrián o Cecilia tienen una pregunta y si te parece, Enrique, podemos ir Sí. cerrando con esta última pregunta. Sí. Bueno, yo voy a insistir, a ver si encuentro claridad, pero entiendo que algo de lo que se está diciendo es que el sujeto, en tanto opaco para sí mismo, por la no reflexividad, se ubica en el objeto, se encuentra en el objeto. Y ahí me parece que hay dos vías que por lo menos se me ocurre que están en lo que vos decís, Enrique, que una es en el objeto que es en el sueño, la mariposa. La mariposa
bueno, es el sujeto. Pero también hay algo que también decías al principio, cuando hablabas de la conferencia de Freud, donde la referencia de la buena lectura de dónde estaría el sujeto está en el contexto, cuando lo compara con la lengua china. Es decir, en un saber más ligado a la referencia y a la intención de comunicar en transferencia al sueño y en la vida despierta. Tal vez se me abrían esas dos vías para la ubicación imposible del sujeto, pero que son vías que por ahora se me representan por caminos muy diferentes. Y me pregunto si será tan así o hay algo que las anuda, ¿no? Hasta ahí. Bueno, es una pregunta abierta que iremos viendo cómo se anuda o no a lo largo del seminario. Porque claramente cuando cuando el soñante despierta, algo de lo que diga respecto de la mariposa del sueño pondrá el contexto con el cual interpretamos, si no haríamos simplemente una traducción de símbolos. Pero me parece va por ahí. Bueno, entonces, si les parece, continuamos la próxima vez introduciéndonos en el sueño y en la sección a Irma. ¿Sí? Perfecto. Bueno, Bueno, gracias, bueno. buenas noches. Gracias, Enrique. Chao, hasta luego. Gracias a todos. Chao. Muchas Gracias. gracias. Muchas gracias. No, Hasta buenas noches. luego. Chao, chao. Mucho gusto, Chao. gracias. Chao, gracias. Hasta luego. Chao, chao.